¿Alguna vez te sentiste perdido como si caminaras sin rumbo aunque supieras exactamente hacia dónde deberías ir? ¿Alguna vez tuviste esa sensación de que por más que avanzás no llegás? ¿Sentís que la vida te está pasando sin que puedas descifrar hacia dónde se supone que tenés que ir? Bueno, si alguna vez te pasó eso, este mensaje es para vos. Porque déjame decirte algo, no estás en este planeta por accidente, no fuiste una idea improvisada de último momento, ni mucho menos un error de cálculo celestial. Estás aquí porque Dios trazó un camino para vos. Un camino específico, diseñado con amor, con intención, con propósito. Aunque hoy te cueste verlo, aunque hoy parezca que todo está oscuro y que estás caminando a tientas, Dios tiene un plan. Y no es cualquier plan, es el mejor. ¿Sabes? Mucha gente me escribe a diario diciendo: Dante, ya no sé qué hacer con mi vida. Tengo 40, 50, 60 años y siento que no cumplí mi propósito, que ya es tarde, que me equivoqué de camino y no hay vuelta atrás. Y yo les digo siempre lo mismo, si estás respirando es porque el plan de Dios sigue en pie. Escucha esto, Dios no cancela su propósito porque vos cometiste errores. No importa si te desviaste, no importa si estuviste años caminando en sentido contrario. El plan de Dios no caduca, no tiene fecha de vencimiento. Él sigue creyendo en vos aunque vos hayas dejado de creer en vos mismo. Ahora bien, no estoy diciendo que el camino sea fácil, porque no lo es. ¿Quién te dijo que seguir el plan de Dios iba a ser cómodo? ¿Quién te vendió esa idea de que caminar con Él es siempre sol, flores y pajaritos? A veces el camino que Dios traza para nosotros incluye desiertos, tormentas, pérdidas, traiciones, dolor, pero incluso esos momentos oscuros son parte del diseño. No porque Dios disfrute de verte sufrir, sino porque en el sufrimiento creces, en el dolor madurás, en la tormenta aprendés a confiar. Y ahí está el segundo gancho, y por favor grabátelo en el alma. A veces Dios te lleva al desierto, no para castigarte, sino para encontrarse con vos. ¿Escuchaste bien? Dios te lleva al desierto para hablarte, para transformarte, para darte una nueva identidad. Porque en el ruido de la ciudad, entre las voces del mundo y las presiones de la vida moderna, a veces no podés oír su voz. Pero en el silencio del desierto, en la soledad, ahí es donde su voz resuena con más fuerza. Y yo sé que hay alguien escuchando este mensaje ahora que está en ese desierto, que siente que todo está seco, que nada florece, que los días pasan y no ve frutos, que su vida espiritual está estancada, que su fe está débil, que su alma se está marchitando y a vos te digo, no estás muriendo, estás germinando. Como la semilla que tiene que romperse para dar fruto, así estás vos. Dios está haciendo algo en vos, aunque todavía no lo puedas ver. Y eso me lleva a otra verdad crucial que quiero que te grabes. El plan de Dios no se basa en tus capacidades, sino en su fidelidad. A veces pensamos que para cumplir el propósito de Dios necesitamos ser perfectos. Y no, Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Mirá a Moisés, a Gedeón, a David, a Pedro. Ninguno era ideal para el papel que Dios les dio. Todos tenían inseguridades, fallas, momentos de duda, pero Dios los eligió igual. Porque el camino que Él traza no se trata de vos, se trata de Él, de lo que Él puede hacer a través tuyo. Y si este mensaje te está tocando el corazón, si sentís que Dios te está hablando directo al alma, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. No solo porque hay muchos más mensajes como este que te van a bendecir, sino porque juntos formamos una comunidad de fe, de esperanza, de gente real, buscando un Dios real. Así que anda ahora. Hace clic en suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas nada. Esto es solo el comienzo de lo que Dios quiere decirte. Ahora, volvamos al camino. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces queremos entender el plan completo. Queremos que Dios nos dé el mapa, el itinerario, cada parada del viaje. Pero Dios no trabaja así. Él no te muestra el final antes de que empieces. Te da la luz suficiente para dar el siguiente paso. Y eso requiere fe. Porque si supieras todo lo que viene, no necesitarías confiar. Pero Dios ama cuando dependés de Él. Cuando te animás a dar pasos sin ver. Cuando decís, no sé cómo, pero confío en que Dios sí sabe. Porque ahí es donde tu fe crece. Ahí es donde tu confianza se fortalece. Cuando no entendés nada, pero igual seguís caminando. Y tal vez estés en una etapa donde todo parece incierto, pero es justo ahí donde más firme se vuelve tu relación con Dios. Y déjame decirte algo más. Dios no se tarda, no está llegando tarde a tu vida, está orquestando todo a la perfección. Aunque sientas que ya no hay tiempo, que perdiste demasiados años, que tus oportunidades pasaron, Dios es especialista en redimir el tiempo, en recuperar lo que se perdió, en hacer que todo lo vivido tenga sentido. Quizás tu camino incluyó errores, decisiones apresuradas, temporadas de rebeldía, relaciones rotas, oportunidades mal aprovechadas.
Claro que sí. ¿Quién no tiene cicatrices? Pero esas heridas no descalifican el plan de Dios. Al contrario, Él las usa para formar tu carácter, para mostrar su gracia, para enseñarte compasión. No te compares con los demás. El camino que Dios trazó para vos es único. No hay copias, no hay duplicados. Deja de mirar el carril del otro y concéntrate en el tuyo. Porque el enemigo quiere distraerte, hacerte sentir menos, hacerte pensar que estás atrasado. Pero Dios dice, está justo donde debes estar. Y lo que viene, si seguís caminando de su mano, es mucho más grande que lo que dejaste atrás. ¿Sabés qué me sorprende? Que muchas veces los momentos más duros de nuestra vida terminan siendo las plataformas que Dios usa para llevarnos más alto. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo transforma en el impulso que te lanza a tu destino. Así opera Él, así actúa su gracia. Y puede que hoy no entiendas por qué estás pasando lo que estás pasando. Puede que estés llorando en silencio cada noche, que sientas que nadie te comprende, que incluso los que más amás te hayan dado la espalda. Pero aunque todos se vayan, Dios no te deja. Aunque el mundo se desmorone a tu alrededor, Dios sigue siendo tu roca firme. Así que levanta la cabeza, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántos comienzos truncos hayas tenido. Hoy puede ser el comienzo de algo nuevo, hoy puede ser el día en que decidís volver al camino, al verdadero, al que Dios diseñó para vos desde antes de que nacieras. Y no es tarde, nunca es tarde para un nuevo comienzo cuando caminás con Dios. Y tal vez alguien esté mirando este mensaje ahora, escuchando cada palabra con el corazón latiendo fuerte porque siente que Dios le está hablando directamente. Y eso es exactamente lo que está pasando. No es casualidad que hayas hecho clic en este video. No es coincidencia que hoy, entre tantos mensajes posibles, estés escuchando este. Es una cita divina. Es el momento exacto en que Dios decidió interrumpir tu rutina para recordarte que su plan sigue vigente, que su amor no caducó, que no te ha olvidado. A veces creemos que Dios está en silencio, que no se manifiesta, que no contesta. Pero no confundas el silencio de Dios con su ausencia. El cielo puede parecer callado, pero el cielo nunca está inactivo. Mientras vos esperás, Dios trabaja. Mientras vos llorás, Él sostiene. Mientras vos dudás, Él afirma. El silencio de Dios no es rechazo, es preparación. ¿Cuántas veces le dijiste a Dios, ¿dónde estás? ¿Cuántas veces le preguntaste por qué otros avanzan y vos te sentís estancado? ¿Cuántas veces pensaste que quizás ya no estabas en su voluntad, que te desviaste, que lo arruinaste? Pero lo increíble del Dios que tenemos es que Él no necesita caminos rectos para llevarte a tu destino. Él redime incluso tus atajos, tus desvíos, tus vueltas en U. Y si hace falta te vuelve a poner sobre el camino correcto sin condenarte, sin reproches, sin señalarte con el dedo. Yo sé lo que es caminar con miedo. Sé lo que es empezar a andar en fe y a mitad de camino dudar. Sé lo que es mirar hacia atrás y sentir nostalgia por lo que dejaste, pero también temor de lo que viene. Pero ¿sabes algo? A Dios no lo asustan tus dudas. No se sorprende por tus debilidades. Él ya sabía todo eso antes de llamarte. Y aún así te eligió, aún así te llamó por tu nombre. El propósito de Dios para tu vida no es una idea general. No es un molde estándar. No es algo que podés copiar de otro. Es un diseño único a medida, como un traje hecho por un sastre celestial que conoce cada parte de tu alma. Por eso no te podés comparar. No podés mirar la vida del otro y decir, ¿por qué yo no estoy así? ¿Por qué a él le va bien y a mí no? Porque vos tenés tu propio proceso, tus propios tiempos, tus propias batallas y también tus propias promesas. Y acá quiero decirte algo que puede cambiarte la perspectiva por completo. La promesa de Dios no depende de lo que ves, sino de lo que Él dijo. Porque si vos te guías por lo que ves, te vas a desanimar. Vas a pensar que todo está en contra tuyo. Pero si te agarrás de lo que Dios te dijo, aunque no haya señales a la vista, vas a seguir caminando. Porque la fe no es ver para creer, es creer para ver. Y cuando hablas con gente que ha caminado muchos años con Dios, te das cuenta de que todos han pasado por momentos donde no entendían nada, donde parecía que el cielo estaba cerrado, donde todo salía al revés, donde sus oraciones rebotaban en el techo. Pero después, con el tiempo, cuando miran hacia atrás, se dan cuenta de que incluso en esos momentos oscuros Dios los estaba guiando, que nada fue en vano, que incluso los desvíos formaban parte del camino. Mira, yo sé que hay personas que en este momento están atravesando enfermedades, problemas familiares, crisis económicas, relaciones rotas, hijos que se alejaron de Dios, sueños que se deshicieron. Y todo eso te puede hacer pensar que estás fuera del plan, que Dios se olvidó, que ya no estás en su camino. Pero yo te vengo a decir, con toda la autoridad espiritual que tengo,
nada de eso cancela lo que Dios dijo sobre tu vida. Nada. A veces el camino no es recto, a veces es un valle profundo, a veces es una llanura eterna, a veces una cumbre altísima. Pero todo forma parte del diseño, porque Dios no es un improvisador. Él es un arquitecto perfecto y cada parte de tu historia está pensada, medida, intencionada. Y si me lo permitís, quiero ser honesto con vos. A veces Dios permite que las cosas se pongan difíciles, no para destruirte, sino para depurarte, para quitarte lo que te estorba, para separarte de lo que te desvía, para romper dependencias que no te llevan a ningún lado, porque su plan es más importante que tu comodidad. Y si para llevarte a tu destino tiene que sacarte gente del camino, lo va a hacer. Si tiene que cerrar puertas que vos querías abiertas, lo va a hacer, porque Él ve lo que vos no ves. Y lo que hoy te duele, mañana vas a agradecerlo. Nunca te pasó de mirar hacia atrás y decir, gracias Señor por no darme lo que te pedí, gracias por ese no, gracias por sacarme de esa relación, gracias por cerrarme esa puerta. Porque si hoy estás donde estás es porque Él lo permitió. Y si estás respirando, todavía hay propósito, todavía hay destino, todavía hay camino. Ahora, escúchame con atención, porque esto es vital. No confundas progreso con velocidad. No porque sientas que estás yendo lento significa que no estás avanzando. A veces el proceso es lento pero firme, lento pero profundo, lento pero seguro. Y te lo digo por experiencia, lo que se construye rápido se derrumba fácil, pero lo que se forma con tiempo, con lágrimas, con lucha, con oración, eso permanece. Quizás sentís que estás avanzando como una tortuga, que otros ya llegaron y vos todavía estás peleando con lo básico, pero el Señor te dice hoy, no te compares, tu proceso es sagrado, estoy haciendo algo hermoso en vos, aunque todavía no lo veas. Y si todo esto te está hablando al corazón, te quiero pedir que te tomes un momento y te suscribas al canal. Este espacio no es solo para predicar, es para caminar juntos, para crecer juntos, para acompañarnos en la fe. Así que suscríbete ahora mismo, activa la campanita y sumate a esta comunidad de locos por Jesús, porque esto recién empieza. Ahora, volviendo al camino de Dios, quiero que pienses en esto. Dios no solo trazó un camino para vos, Él decidió caminarlo con vos. No sos un peón suelto en un tablero de ajedrez, no. Él va a tu lado, Él va delante tuyo, a veces incluso te lleva en brazos. Y cuando crees que estás solo, es cuando más cerca está. Y es que Dios no se aleja cuando fallás, Él se acerca. No se enoja cuando llorás, Él se conmueve, no te abandona cuando dudás, Él te sostiene, porque su amor no depende de tu rendimiento. Su amor no es una recompensa, es una naturaleza. Él es amor y por eso no te va a soltar. No importa cuán lejos hayas ido, todavía podés volver. Y ese es el mensaje más poderoso que tengo para darte hoy. Siempre podés volver al camino, siempre podés retomar, siempre hay redención, siempre hay esperanza. Dios no se cansa de darte nuevas oportunidades. Su misericordia se renueva cada mañana. Cada día que amaneces es una señal de que Dios todavía cree en vos, todavía tiene un propósito, todavía hay una historia por escribir. Así que no bajes los brazos, no te resignes, no digas ya fue, no digas esto es lo que me tocó, porque eso no es lo que te tocó. Eso es lo que el enemigo quiere que creas, pero lo que te espera es mucho más grande que lo que viviste. El camino no terminó. Apenas estás empezando a descubrir quién sos en Dios y lo mejor aún no llegó. ¿Te diste cuenta cómo a veces nos cuesta creer que algo bueno todavía puede salir de nosotros? Es como si la vida con sus golpes y sus frustraciones nos hubiese convencido de que lo mejor ya pasó, que lo que quedó fue un montón de escombros, de fracasos acumulados, de sueños rotos, y que ahora solo queda resignarse, sobrevivir. Pero Dios no te creó para sobrevivir, te creó para vivir con propósito, te creó para caminar con propósito. Y ¿sabes? Una de las mentiras más repetidas que el enemigo le susurra a quienes ya pasaron los 40 o los 50 años es: ya no hay tiempo, ya es tarde, tu momento pasó. ¿Sabes cuántas veces me escriben personas diciéndome: Dante, me siento viejo para comenzar de nuevo? Y yo me sonrío y les digo: ¿viejo para quién? ¿Para el sistema? ¿Para los estándares humanos? Quizás, pero para Dios nunca es tarde. Mirá la Biblia. Abraham recibió su promesa cuando ya tenía 100 años. Moisés empezó su llamado a los 80. Caleb a los 85 dijo: dame ese monte. Y si Dios hizo eso con ellos, ¿por qué no habría de hacerlo con vos? Tu edad no limita el plan de Dios, tu historia no invalida su propósito. Al contrario, todo lo que viviste te ha preparado para este momento. Cada lágrima, cada pérdida, cada noche en vela
fue parte de tu entrenamiento. ¿Lo ves? No perdiste el tiempo, estaba siendo formado, estaba siendo trabajado por las manos del alfarero. El problema es que muchas veces cuando miramos nuestra vida desde los ojos humanos, todo parece un caos. Como esas obras en construcción donde no se entiende qué están haciendo, hay polvo por todos lados, vigas a medio poner, escombros en el piso y uno dice, ¿esto va a ser una casa algún día? Pero el arquitecto sí lo ve, él tiene los planos, él sabe lo que está haciendo y Dios es tu arquitecto. No te quedes mirando los escombros, confía en el diseño. ¿No será que estás juzgando tu vida demasiado pronto? ¿No será que estás queriendo ver el cuadro terminado mientras Dios todavía está pintando? No interrumpas su obra. No salgas corriendo del taller porque el proceso es incómodo, porque a veces lo es, a veces duele, a veces no tiene sentido, pero eso no significa que no haya un plan. Y algo más, no confundas tu ubicación actual con tu destino final. No porque estés en un lugar incómodo significa que vas a quedarte ahí para siempre. Es solo una estación, es solo una curva en el camino. Lo que hoy te abruma no será eterno. Lo que hoy parece un callejón sin salida puede ser mañana el mismo punto donde Dios te muestre una salida milagrosa. Y te lo digo con el corazón en la mano. Yo también tuve momentos donde sentí que estaba en un laberinto, donde no entendía nada, donde todo lo que había construido parecía desmoronarse. Y ahí, en medio de mi caos, escuché la voz del Señor que me decía, este no es el final, Dante, yo sigo escribiendo y vaya si lo hizo, porque Dios no se detiene cuando todo se complica. Al contrario, ahí es donde más actúa. Y si estás pasando por una noche oscura del alma, quiero que te aferres a esta verdad. La oscuridad no cancela el destino, el silencio no anula el llamado, la tristeza no invalida la promesa. Todo eso son partes del viaje, pero no son tu hogar. No son tu final. El camino que Dios trazó para vos incluye la salida, siempre, porque Él no te lleva a un lugar para dejarte ahí. Si Dios te permite entrar en una tormenta, es porque ya preparó el arco iris. Ahora quiero hablarte de algo que quizás nunca pensaste así. Dios también traza el tiempo. Él no solo diseña el destino, sino el cuándo y el cómo. Nosotros queremos todo ya a nuestra manera, según nuestros calendarios. Pero Dios se mueve con un reloj eterno, perfecto, que nunca se atrasa ni se adelanta. Y eso a veces nos desespera, porque pensamos que Dios se olvidó. Pero Él está esperando el momento justo. ¿Y sabes por qué muchas veces todavía no pasó lo que esperás? Porque todavía te está preparando. Si te diera hoy lo que tiene para vos, quizás no podrías sostenerlo. Porque el éxito antes de tiempo se convierte en carga. El cumplimiento prematuro puede volverse un peso. Por eso Él trabaja en vos primero, antes de trabajar para vos. Porque no quiere darte una bendición que te aplaste. Quiere formarte para que puedas sostener todo lo que te va a dar. Así que no te desesperes. No te compares. No corras, Dios va a su ritmo y si lo seguís vas a llegar al destino exacto en el momento perfecto. Ahora bien, puede que estés diciendo, Dante, ¿cómo sé si estoy caminando en ese camino que Dios trazó para mí? Y la respuesta es sencilla aunque profunda, cuando caminas en paz, cuando hay una paz interior que sobrepasa tu entendimiento, cuando podés dormir tranquilo aunque no tengas todo resuelto, cuando sentís que aunque no tenés el mapa completo, tu alma descansa. Porque el camino de Dios se reconoce por la paz, no por la ausencia de problemas. No confundas eso. Puede haber lucha, puede haber oposición, puede haber dificultades, pero si estás en su voluntad, vas a tener paz. Una paz sobrenatural. Y eso es lo que te sostiene. Yo he tomado decisiones difíciles, he dado pasos que no tenían lógica humana, he dejado lugares, gente, escenarios, porque sabía que Dios me estaba guiando. Y en cada una de esas decisiones, aunque el miedo me golpeaba el pecho, sentía una paz que no podía explicar, porque cuando Dios te guía, el alma lo sabe. Y si hoy estás buscando dirección, no busques señales en el cielo. No esperes que un ángel se te aparezca en el living. Cerrá los ojos, escuchá la voz del Espíritu. Pregúntale, Señor, ¿estoy en tu camino? ¿Estoy caminando hacia donde vos querés que vaya? Y Él va a responder. Tal vez no con una voz audible, pero sí con convicción. Con certeza interior, con paz. Y si sentís esa paz, seguí. Aunque no veas, aunque no entiendas, aunque nadie te aplauda, seguí. Porque ese es el camino que Dios trazó para vos y vale la pena. Ahora, si este mensaje está bendiciendo tu vida, si sentís que necesitabas estas palabras hoy, te pido que te suscribas al canal. No lo dejes para después. Esto no es solo un video más. Es parte de algo mayor que Dios está haciendo en tu vida. Así que hace clic, suscríbete y compartí este mensaje con alguien que lo necesite.
porque Dios también quiere hablarle a otros a través tuyo. Y para ir cerrando esta parte del mensaje, quiero que te lleves algo claro. No estás perdido, no estás olvidado, no estás fuera de lugar, estás en las manos de Dios. Y si estás en sus manos, todo está bien. Aunque no lo entiendas ahora, vas a mirar atrás y vas a decir: gracias, Señor, por llevarme por donde yo nunca hubiera elegido, pero donde me encontré con vos. Porque al final del camino, lo más importante no es lo que lográs, sino a quién encontrás en el camino. Y si lo encontrás a Él, todo lo demás vale la pena. Hay momentos en la vida donde todo parece derrumbarse. Y no te hablo de cosas superficiales, te hablo de lo profundo, lo que duele en el alma. Momentos en los que perdés a alguien que amás, te traicionan, perdés un trabajo, te encontrás con diagnósticos que te dejan sin aire. Y es en ese tipo de tormentas donde muchos se preguntan: ¿sigo en el camino que Dios trazó para mí o me desvié y por eso me está pasando todo esto? Y quiero decirte con toda certeza, no toda tormenta es señal de desobediencia. A veces, estar exactamente en el centro de la voluntad de Dios significa también estar en medio de la tormenta. Porque el objetivo de Dios no es que vivas una vida sin problemas, sino que crezcas, que te transformes, que dependas más de Él. Y muchas veces eso solo sucede cuando no te queda más opción que mirarlo a Él. Yo recuerdo temporadas en mi vida donde las puertas que yo creía seguras se cerraron. Gente que pensé que estaría toda la vida, se fue. Recursos que eran estables, desaparecieron. Y en ese quebranto me encontré con una nueva versión de mí mismo. Una versión más honesta, más real, más conectada con lo eterno. Porque cuando no tenés nada, es cuando descubrís que Él es todo. Y tal vez vos estés en esa etapa, donde estás viendo cómo las cosas caen una tras otra. Y decís: esto no puede ser parte del plan de Dios. Pero yo te digo, sí puede serlo. Porque a veces Dios permite que cosas se derrumben, no para destruirte, sino para reconstruirte de nuevo, desde el cimiento. Porque lo que Él quiere darte, no lo puede poner sobre una estructura débil. Tiene que empezar otra vez. No para castigarte, sino para prepararte. Y quiero que abraces esta verdad. Dios nunca está más presente que cuando todo se derrumba. Nunca está más cerca que cuando más lo necesitas. A veces su presencia es tan silenciosa que pensamos que no está. Pero cuando mirás hacia atrás te das cuenta de que fue en esos momentos donde más te sostuvo. ¿Sabés qué pasa? Que muchas veces nos aferramos tanto a nuestros planes que no dejamos espacio para los planes de Dios. Queremos controlar cada detalle. Organizamos, proyectamos, planificamos y está bien. No digo que esté mal. Pero cuando esos planes se rompen, cuando no salen como esperábamos, creemos que todo está perdido. Cuando en realidad es ahí donde Dios recién empieza. Dios es experto en redención, en tomar lo que el enemigo quiso usar para destruirte y convertirlo en el testimonio más poderoso de tu vida. Y te hablo desde la experiencia, porque no hay éxito que haya tenido en mi vida que no venga precedido de un valle, de un proceso, de una etapa donde pensé que ya no había más. Y tal vez estés ahí, en la etapa del ya no hay más, ya no hay fuerzas, ya no hay esperanza, ya no hay ganas. Pero escúchame con atención, cuando vos decís ya no hay más, Dios dice ahora empiezo yo. Porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando se acaban tus recursos, Él se convierte en tu recurso. Y quiero que pienses en esto, quizás tu camino no se ve como lo esperabas. Quizás no estás viviendo la vida que soñaste. Pero eso no significa que no estés en el camino de Dios. Porque el plan de Dios no siempre se ve como tu expectativa. A veces lo que parece una pérdida es una preparación. A veces lo que parece una demora es protección. A veces lo que parece un fracaso es una siembra que dará fruto más adelante. Y lo más maravilloso es que Dios no necesita mucho para comenzar. Solo necesita un corazón dispuesto, una alma rendida. Una persona que diga: Señor, no entiendo pero confío, no veo pero sigo, no siento pero te creo. Porque la fe no es un sentimiento, es una decisión. Una decisión que tomás cada día, incluso cuando no hay emociones que te acompañen. Y qué importante es esto, porque muchos creen que caminar en fe es sentir algo especial. Pero la verdad es que caminar en fe es seguir adelante incluso cuando no sentís nada. Es decir, Señor, hoy no tengo fuerzas, pero igual te creo. Hoy no tengo respuestas, pero igual confío. Hoy no tengo certezas, pero igual camino. Y si estás en esa etapa, te felicito, porque estás caminando como los gigantes de la fe. Estás caminando como lo hicieron Abraham, Moisés, Noé, gente que caminó con promesas, sin garantías, con instrucciones mínimas, pero con una confianza ciega en que Dios estaba al mando. Y eso es lo que Dios está buscando hoy. Gente que se anime a caminar sin ver. Ahora quiero preguntarte algo y quiero que lo respondas con sinceridad.
¿Qué cosas estás cargando que Dios nunca te pidió que cargaras? ¿Cuántas mochilas ajenas tenés sobre tus hombros? ¿Cuántas expectativas humanas te están desviando del camino de Dios? Porque muchas veces no estamos cansados por lo que Dios nos pidió hacer, sino por todo lo que nosotros nos agregamos. Y este es un llamado a soltar, a dejar ir lo que no viene de Dios, a aligerar la carga, a volver a lo esencial. Porque a veces, para volver al camino de Dios, no hace falta correr, hace falta soltar, dejar atrás, renunciar a lo que no suma, a lo que estorba, a lo que te aleja. Y no va a ser fácil, porque algunas de esas cosas están aferradas a tu corazón. Pero si realmente querés caminar en el propósito de Dios, vas a tener que dejar algunas cosas en el camino. Y no es pérdida, es inversión, porque cuando dejas algo por Dios, nunca quedás con las manos vacías. Siempre te devuelve más de lo que entregaste, siempre recompensa tu obediencia con su presencia. Y créeme, la presencia de Dios vale más que cualquier cosa que puedas perder. Y si todo esto te está haciendo pensar, si te está sacudiendo el alma, si te está abriendo los ojos, entonces quiero invitarte a que te suscribas a este canal ahora mismo. Este no es solo un mensaje, es un proceso. Es una caminata juntos, es un espacio para reconstruirnos en fe. Así que hace clic en suscribirse y quédate con nosotros en este viaje, porque lo que viene va a cambiar tu vida. Y quiero terminar esta parte del mensaje recordándote algo que para mí es vital. Dios no se rinde con vos. No importa cuántas veces te hayas rendido vos mismo. No importa cuántas veces te hayas caído, alejado, congelado en el miedo. Dios sigue ahí, sigue esperando, sigue llamando, sigue creyendo en vos. ¿Sabés qué es lo que más me conmueve del corazón de Dios? Que no se cansa de darte oportunidades, que no te mide por tu historial, que no te etiqueta por tus errores. Él te mira con los ojos del amor, con los ojos del Padre. Y un Padre verdadero nunca abandona, nunca desecha, nunca renuncia a su Hijo. Así que si hoy estás quebrado, agotado, vacío, quiero que escuches esto con el alma. Dios no ha terminado con vos. Todavía hay páginas por escribir, todavía hay caminos por recorrer, todavía hay cosas nuevas que vivir. No te bajes de la historia, no abandones tu propio relato cuando todavía quedan capítulos gloriosos por delante. Y lo más importante de todo, no camines solo, no hagas este viaje por tu cuenta, agárrate fuerte de la mano de Dios. Decirle: Señor, no sé a dónde vamos, pero si vas conmigo, yo voy. Porque no hay lugar más seguro que su voluntad. No hay camino más poderoso que el que Él trazó para vos. ¿Alguna vez sentiste que todo lo que estás haciendo por obedecer a Dios no está dando frutos? Como si caminar en su camino no estuviera produciendo los resultados que esperabas. Porque, seamos sinceros, hay momentos en que nos cansamos. No porque no creamos en Dios, sino porque esperábamos algo más. Esperábamos cosechar algo ya. Y ahí es donde entra uno de los principios más difíciles de aceptar, pero más profundos del reino. El camino que Dios trazó para vos no siempre te lleva a un lugar rápido, pero sí a un lugar eterno. Porque mientras vos estás enfocado en resultados, Dios está enfocado en procesos. Mientras vos querés llegar, Él quiere que seas transformado en el camino. Qué difícil es entender eso, porque vivimos en una cultura que lo quiere todo ya, instantáneo, inmediato, sin proceso, sin demora, sin esfuerzo. Queremos que Dios nos hable en 3 minutos, nos sane en 5 y nos cumpla la promesa en el mismo día. Pero Dios no trabaja bajo la lógica del microondas. Dios es un Dios de horno lento, de procesos profundos, de formación. Y en ese horno, Él está forjando algo dentro tuyo que no podés construir en ningún otro lugar. Carácter, fe sólida, intimidad con Él. Porque al final del día, lo que más le importa a Dios no es que llegues rápido a algún lugar, sino que llegues con un corazón maduro, sano, preparado. Mirá, el rey David fue ungido cuando era apenas un adolescente. Samuel lo ungió, lo separó, le declaró que sería rey. ¿Y qué hizo después de eso? ¿Fue directamente al trono? No. Volvió a pastorear ovejas, volvió al campo, volvió al anonimato. Y no fue hasta muchos años más tarde, después de persecuciones, traiciones, batallas y lágrimas, que finalmente ocupó el lugar que Dios le había prometido. ¿Por qué? Porque Dios no lo estaba llevando solo a un lugar físico, lo estaba formando para ese lugar. Y eso es lo que está haciendo con vos. Por eso a veces sentís que estás retrocediendo cuando en realidad estás siendo afinado. Por eso a veces todo se pone más oscuro porque es justo antes del amanecer. Por eso a veces todo se cae, porque lo que Dios va a levantar es mucho más fuerte que lo anterior. Y acá quiero que te hagas una pregunta clave. ¿Qué valoras más, el destino o a quién te convertís en el camino?
Porque Dios no está tan interesado en que llegues lejos, sino en que te parezcas más a Él en cada paso, que confíes más, que ames más, que perdones más, que vivas con una fe más real, más profunda, más anclada. Y claro que no es fácil, nunca lo es. Caminar en el propósito de Dios a veces significa decirle no a oportunidades que parecen buenas pero que no son tuyas. A veces significa soportar temporadas de silencio. A veces significa caminar solo. A veces es levantar los pedazos de lo que creías que era el plan de Dios y descubrir que eso era solo el comienzo. Y quiero detenerme en eso, porque a veces creemos que el plan de Dios es una línea recta, que si algo se rompe entonces ya no sirve. Pero Dios es experto en redireccionar. Él no necesita un camino perfecto, Él necesita un corazón dispuesto. Y si estás dispuesto, Él puede rehacer tu historia de maneras que ni te imaginás. ¿Sabes por qué muchas personas nunca caminan el camino que Dios trazó? Porque se detienen cuando algo sale mal. Abandonan al primer obstáculo, se rinden cuando no ven resultados, pero vos no sos de esos. Vos no sos de los que se dan por vencidos. Porque si llegaste hasta acá, si estás escuchando estas palabras, es porque todavía hay algo ardiendo dentro tuyo, una llama que no se apagó. Una convicción de que Dios no ha terminado. Y eso me emociona profundamente, porque aunque estés quebrado, desanimado, agotado, todavía estás buscando su voz, todavía querés escuchar lo que Él tiene para vos. Todavía te importa caminar en su voluntad. Y eso es todo lo que Él necesita. No perfección, no logros, solo un corazón que le diga, acá estoy, Señor, no sé cómo, pero quiero seguirte. Y si todo esto está despertando algo en vos, si sentís que tu alma está siendo tocada, quiero hacer una pausa muy breve para pedirte que te suscribas a este canal. No solo para que recibas más mensajes como este, sino porque quiero que seas parte de esta comunidad. Un grupo de personas reales, con luchas reales, buscando un Dios real. Así que hace clic ahora mismo, activa la campanita y quédate cerca, porque no estás solo, nunca lo estuviste. Sigamos. Hay una imagen que siempre me conmueve. Jesús caminando con los discípulos camino a Emaús. Ellos estaban tristes, desilusionados, pensando que todo se había terminado con la muerte de Jesús. Habían perdido la esperanza. Y ahí, en medio de su confusión, Jesús se aparece, pero no lo reconocen. Y camina con ellos, los escucha, les habla, les explica las Escrituras, hasta que, al partir el pan, finalmente se dan cuenta, era Él, todo ese tiempo fue Él. Y eso me hace pensar, ¿cuántas veces estamos caminando con Jesús sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces creemos que estamos solos cuando Él está ahí, justo al lado nuestro? ¿Cuántas veces lloramos pensando que nadie nos ve? Y Él está observando cada lágrima, porque Él nunca se fue. Jesús no se aparece solo en los templos, ni en las canciones de adoración, ni en los grandes milagros. Jesús camina con vos en lo cotidiano, en el cansancio, en la duda, en el dolor, en la espera. Él es el Dios que camina, que no te deja, que se mete en el camino con vos, que te explica, que te espera, que te parte el pan. Y cuando lo reconoces, todo cambia, todo cobra sentido. Porque no es que el dolor desaparece, es que ya no lo llevas solo. No es que las preguntas se terminan, es que encontrás paz en medio de ellas. No es que el camino se vuelve más fácil, es que sabés quién va con vos. Y quiero invitarte hoy ahora mismo a que le abras los ojos de tu corazón, porque quizás Él ya está caminando a tu lado y todavía no lo reconociste. Quizás estás tan enfocado en tu problema, en tu dolor, en tu plan, que no viste que Jesús ya está ahí, en tu camino, en tu proceso, en tu noche, en tu valle. No lo ignores, no lo busques solo en lo sobrenatural. Mira a tu alrededor, mira adentro, escucha su voz, porque Él siempre estuvo y siempre va a estar. Así que, querido, querida, no te bajes del camino, no abandones ahora. No decidas rendirte cuando estás a metros de ver la promesa cumplida. No tires la toalla justo antes del milagro, porque Dios no se olvidó de lo que te prometió. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Lo que estás viviendo no es el final, es el principio de algo glorioso, algo que no imaginás, algo que va a redimir cada lágrima, cada noche en vela, cada lucha interna. Lo mejor aún está por venir. Y no es una frase cliché, es una verdad espiritual. Porque si estás caminando con Dios, el final siempre es glorioso. Siempre. Hay algo que quiero decirte y te pido que lo escuches no solo con los oídos, sino con el corazón. No es casualidad que estés vivo. No es casualidad que estés respirando hoy. No es una casualidad que estés escuchando este mensaje. No es coincidencia que todavía tengas fuerza para levantarte, aunque sea con dolor. ¿Sabes por qué? Porque todavía estás en el camino que Dios trazó para vos. Aunque no se vea como vos pensabas,
aunque no tenga sentido todavía, aunque estés lleno de preguntas, seguís estando dentro del plan. Y sé que hay días donde cuesta creerlo, días donde todo lo que ves a tu alrededor parece gritar lo contrario, donde los recuerdos del pasado pesan más que las promesas del futuro. Días en los que pensás, ¿y si nunca llego? ¿Y si me equivoqué de nuevo? ¿Y si todo esto fue una ilusión? Pero escúchame con el alma. El que comenzó la buena obra en vos la va a perfeccionar. No te trajo hasta acá para abandonarte. Dios no invierte en vidas que va a descartar. Muchas veces pensamos que Dios nos usa solo cuando estamos bien, cuando estamos fuertes, inspirados, ungidos, pero Dios también usa los pedazos, usa las partes rotas, usa tus debilidades, usa tus cicatrices, porque ahí está el verdadero testimonio, no en lo perfecto, sino en lo redimido, en lo restaurado, en lo sanado, lo que fue quebrado y volvió a vivir. Yo he conocido a personas que se sintieron tan avergonzadas de su pasado que se convencieron de que ya no podían ser parte del propósito de Dios. Personas que pensaron que ya estaban descalificadas, que ya no tenían oportunidad, pero Dios me enseñó que nada de lo que viviste fue en vano. Incluso tus errores, incluso tus decisiones equivocadas pueden ser parte del camino si se los entregas a Él. Porque lo glorioso del Señor no es que evita nuestras caídas, sino que nos levanta cada vez. Y no solo eso, usa nuestras caídas para enseñarnos, para formar nuestro carácter, para bendecir a otros. ¿Te das cuenta del tipo de Dios que tenemos? Uno que no borra tu pasado, sino que lo redime. Uno que no te desecha por fallar, sino que te vuelve a levantar. Y a vos, que sentís que te equivocaste demasiado, que no fuiste lo suficientemente fuerte, que desaprovechaste oportunidades, a vos quiero hablarte directo. No estás fuera del camino, no estás demasiado lejos. No arruinaste nada que Dios no pueda restaurar. No hiciste nada que lo haya sorprendido. Dios ya sabía todo eso. Y aún así decidió amarte. Decidió llamarte. Decidió confiarte un propósito. Qué increíble es eso. Que Dios te conozca por completo y aún así te elija. ¿Podés imaginarlo? Conociendo tus pensamientos, tus errores, tus debilidades más íntimas y aún así diciendo, yo lo quiero. Yo la quiero. Yo tengo un plan para él. Yo tengo un propósito para ella. Y quizás eso es lo que necesitas escuchar hoy, que no estás descartado, que todavía hay camino, que todavía hay promesa, porque mientras tengas aliento todavía hay una historia que se está escribiendo. Y háblame de historias, ¿cuántas veces quisiste cerrar el libro antes de tiempo? ¿Cuántas veces sentiste que tu capítulo ya estaba terminado, que ya no quedaba más por contar? ¿Cuántas veces quisiste ponerle punto final cuando Dios todavía está escribiendo una coma? Porque lo que vos llamaste final, Dios lo llama pausa. Qué diferentes son nuestros tiempos de los de Dios. Nosotros somos impacientes. Queremos que todo encaje rápido, que todo se resuelva ya. Pero Dios escribe historias a su ritmo. Y no solo eso, las escribe con amor. Cada palabra, cada detalle, cada giro inesperado, incluso las partes dolorosas, tienen un propósito en la trama. Y si sentís que tu vida está llena de páginas tristes, no te preocupes. Dios es experto en transformar tragedias en testimonios, en convertir cenizas en belleza, en tomar lo que el enemigo quiso usar para tu destrucción y convertirlo en plataforma para su gloria. Porque lo que viviste no te define. Lo que Dios dice de vos, sí. Y Él dice que sos amado, que sos valioso, que sos escogido, que no sos un accidente, que no sos un desperdicio, que tu historia importa, que tu vida importa, que hay algo en vos que solo vos podés hacer. Una tarea, un llamado, una voz, un testimonio que el reino necesita. Y acá te quiero hacer una invitación especial. No dejes que nadie, absolutamente nadie te robe eso. Ni el enemigo, ni tu pasado, ni tus pensamientos tóxicos, ni las palabras que otros sembraron en vos. Porque hay gente que creció escuchando cosas que los marcaron, nunca vas a llegar a nada, sos un fracaso, no tenés lo que hace falta. Y esas palabras, aunque pasen los años, quedan ahí como ecos en el alma. Pero hoy, en este momento, quiero que rompas con esas mentiras, porque lo que Dios dice es mucho más fuerte. Y Él dice, sos mi hijo, sos mi hija, tengo planes de bien para vos, estoy contigo hasta el fin del mundo, nada ni nadie te puede separar de mi amor. Podés sentir el poder de esas palabras, podés ver cómo de a poco esas cadenas invisibles empiezan a romperse, porque la verdad de Dios libera. Su voz trae vida, su palabra trae dirección. Y si este mensaje está haciendo eso en vos, si está trayendo libertad, si está despertando esperanza, te invito otra vez a que te suscribas al canal. Esto no es una campaña, es una invitación a caminar juntos, a formar parte de algo más grande.
de una familia de fe que se anima a creer, a empezar de nuevo, a redescubrir el propósito. Así que hace clic, suscríbete y seguí con nosotros, porque todavía hay mucho por vivir. Sigamos. A veces me preguntan, Dante, ¿cómo haces para mantenerte en el propósito después de tantos años? Y la respuesta es muy simple. Nunca dejé de caminar, aunque haya tropezado, aunque haya llorado, aunque haya dudado, aunque a veces no tuviera ganas de seguir. Siempre seguí caminando, porque entendí que el secreto no está en nunca caerse, sino en siempre levantarse. Y eso es lo que quiero para vos. Que no te detengas, que no pongas excusas, que no digas más adelante, que hoy, justo hoy, le digas a Dios, voy a seguir caminando, aunque sea lento, aunque sea con lágrimas, aunque sea con preguntas, pero caminando, porque no sabes en qué curva del camino está el milagro. No sabes qué está preparando Dios mientras vos simplemente obedeces. No sabes cuán cerca estás de ver el cumplimiento de esa promesa que tanto tiempo llevas esperando. Así que, por favor, no te detengas. No dejes que lo que ves hoy determine lo que vas a vivir mañana. No dejes que tu situación actual determine tu identidad. Sos más que tus circunstancias. Sos más que tu dolor. Sos más que tu pasado. Sos hijo del Dios Altísimo. Y Él no te soltó. Y si te aferrás a eso, si volvés a creer, si te levantás una vez más, te prometo que vas a ver cosas que ni soñaste. Vas a experimentar un caminar con Dios que va a revolucionar tu vida. Porque el propósito no es solo una meta lejana, es una forma de vivir. Caminar con Él paso a paso, día a día, sabiendo que cada paso cuenta, que cada decisión suma, que nada está perdido si Dios está en la historia. Y está, Él está. Una de las preguntas más frecuentes que escucho cuando hablo con gente que está buscando propósito es, ¿y si me equivoqué de camino? Y es una pregunta que nace del corazón de quienes realmente quieren agradar a Dios, de quienes no quieren desperdiciar su vida, de quienes tienen miedo de desviarse. Y te entiendo, yo también me la hice muchas veces. Pero hoy quiero ayudarte a romper con ese miedo, con esa parálisis. Porque Dios no es un tirano cósmico con un plan rígido que si te desvías una vez ya perdiste todo. No, nuestro Dios es un padre. Y un padre camina con el hijo, no lo deja solo en medio del camino. Un padre no castiga a su hijo por no saber cada paso con certeza. Un padre guía, redirige, corrige con amor. Y te digo más, Dios sabe que te vas a equivocar, que vas a dudar, que en algún momento vas a tomar decisiones equivocadas. Pero aún así, el plan sigue en pie. Porque Dios no depende de tu perfección, depende de su fidelidad. Esto es clave. Dios es experto en usar rutas alternativas para llevarte al mismo destino. Y lo hace sin hacerte sentir menos, sin acusarte, sin condenarte. ¿No es maravilloso eso? Que aun cuando tomamos decisiones fuera de su voluntad perfecta, Él no nos desecha, sino que trabaja con eso. Con lo que le diste, con lo que hay. Y a veces incluso los desvíos te enseñan cosas que necesitas aprender. Porque nada se desperdicia con Dios, nada. Cada decisión, cada error, cada lágrima puede ser parte de tu formación. Y mientras te mantengas con el corazón rendido, buscando su voz, confiando en su guía, Él se encargará de devolverte al rumbo. No te castigues por el pasado, no te quedes atrapado en la culpa. Porque la culpa te paraliza, pero la gracia te activa. La culpa te encierra, pero la gracia te impulsa. Y Dios no te quiere paralizado por lo que fue, sino moviéndote hacia lo que viene. Mira, yo no estaría predicando este mensaje si me hubiera quedado estancado en mis errores. Porque claro que los tuve, claro que me equivoqué. Pero aprendí que Dios no busca predicadores perfectos, sino corazones quebrantados. Gente real, gente que reconoce su necesidad, gente que dice, Señor, sin vos no puedo. Y si estás en ese lugar, si hoy sentís que estás con las manos vacías, que no sabes cómo volver a empezar, que no tenés todo resuelto, entonces estás exactamente en el lugar donde Dios puede empezar a usarte. Porque Dios no necesita tu fuerza, necesita tu entrega. ¿Sabés cuántas veces en la Biblia Dios eligió a los menos calificados, a los más débiles, a los olvidados? ¿Sabés cuántas veces le dio grandes propósitos a personas que nadie hubiera elegido? Porque así es como Él trabaja. Dios no busca lo impresionante, busca lo disponible. Y si estás disponible, eso basta. Ahora bien, hay algo que quiero decirte y es muy importante. No todo el mundo va a entender tu camino. No todos van a comprender lo que estás haciendo, por qué lo haces o hacia dónde vas. Y está bien, porque el llamado de Dios es personal. No se lo explicó a todos, te lo explicó a vos. Y por eso muchas veces vas a tener que caminar solo. Van a decirte, ¿estás seguro de eso? ¿No es una locura? ¿Y si te va mal? Y ahí es donde tenés que volver a lo que sabés que Dios te dijo.
Porque cuando tenés palabra de Dios, no necesitas la aprobación de todos. Cuando sabés que estás caminando en su dirección, los aplausos o las críticas ya no te determinan. Y esto no significa que no necesitemos comunidad, consejo, apoyo. Claro que sí. Pero no podés vivir dependiendo del visto bueno de todos. Porque si lo haces, vas a terminar frenando tu propósito para agradar a quienes ni siquiera conocen tu llamado. Jesús mismo fue incomprendido, lo cuestionaron, lo atacaron, lo rechazaron y sin embargo nunca se desvió del camino porque sabía quién lo había enviado, sabía qué tenía que hacer, sabía cuál era su propósito. Y eso me lleva a preguntarte, ¿vos sabés quién te envió? ¿Sabés por qué estás acá? Porque si lo sabés, no hay tormenta que te detenga, no hay crítica que te frene, no hay rechazo que te lastime tanto como para abandonarlo todo. Mira, los propósitos grandes requieren convicciones grandes, caminos largos y a veces soledad. Pero si estás caminando con Dios, nunca estás verdaderamente solo. Él va con vos. Él va delante tuyo. Él pelea tus batallas. Él abre las puertas. Él cierra las que no sirven. Él pone gente clave en el momento justo. Él provee cuando ya no te queda nada. Yo lo viví muchas veces. Momentos donde no había recursos, ni respaldo, ni seguridad humana. Y sin embargo Dios se manifestó porque cuando se cierra todo es cuando se abre el cielo. Cuando se agotan las fuerzas es cuando empieza el milagro. Así que no te asustes si te sentís limitado. No te asustes si parece que todo está en tu contra. Porque cuando eso pasa es porque Dios está por hacer algo que solo Él puede hacer. Algo que no vas a poder explicar, pero que vas a tener que testificar. Y si esta palabra te está llegando hondo, si algo en vos está despertando de nuevo, si estás recordando por qué empezaste, si sentís que Dios te está diciendo todavía no terminó, seguí, entonces quiero pedirte que te suscribas ahora mismo al canal. Hacelo no solo para seguir recibiendo estos mensajes, sino porque quiero que formes parte de algo más grande. Una comunidad de gente que cree aún cuando no ve, que camina aún con los pies heridos, que ama a Dios más que a sus propios planes. Volvamos a esto. El camino de Dios no siempre será el más fácil, pero siempre será el más seguro, porque su voluntad es el único lugar donde tu alma puede descansar, donde no necesitas fingir, donde no necesitas competir, donde simplemente podés ser. Y una de las cosas más hermosas de caminar en ese camino es que de a poco empezás a encontrarte con vos mismo, no con la versión que la sociedad te exigía, no con la que tus padres esperaban, no con la que tus fracasos deformaron, sino con la versión que Dios soñó. La original, la verdadera, la que fue creada desde antes que nacieras. ¿Y qué liberador es eso? Vivir sin máscaras, sin tener que demostrar, sin tener que luchar por la aprobación de nadie. Vivir con paz, con propósito, con alegría, aún en medio de las tormentas, porque sabés que estás donde tenés que estar. Y eso es lo que deseo para vos. Que camines el resto de tus días con esa certeza. Que cada mañana te levantes sabiendo que estás en las manos de Dios. Que cada paso, por más pequeño que parezca, cuenta. Que cada decisión que tomas con fe está alineada con su propósito. Que cada día, aunque parezca normal, es parte de lo eterno. Y cuando llegues al final del camino vas a mirar atrás y vas a decir, valió la pena cada lágrima, cada renuncia, cada paso en fe, cada silencio, cada noche larga, porque no viviste en vano. No te moviste sin rumbo, no fuiste una hoja al viento, fuiste guiado. Y lo fuiste por el mejor guía, por el Padre Eterno, por el Dios que ve más allá, que ama sin condición, que nunca abandona. Así que por favor no te detengas ahora. No renuncies justo cuando más cerca estás. No pongas pausa a lo que Dios está encendiendo en tu alma. ¿Sabes cuál es uno de los errores más comunes que cometemos cuando caminamos con Dios? Pensar que el propósito se trata solo de algo grande. Algo visible, reconocido, masivo, notorio, como si solo los que predican, lideran, cantan, escriben libros o viajan por el mundo están caminando en su llamado. Pero déjame decirte algo que puede liberarte para siempre. El propósito no siempre es espectacular, pero siempre es significativo. Dios no mide el valor de tu camino por cuánta gente te ve, sino por cuánta fidelidad hay en tu corazón. El cielo no premia la fama, el cielo premia la obediencia. Y puede que tu propósito sea cuidar a tus nietos con amor. Puede que sea acompañar a un enfermo en silencio. Puede que sea levantar una empresa con principios del reino. Puede que sea cocinar cada día para una familia con gratitud. Puede que sea escuchar a alguien que todos ignoran. No subestime lo que estás haciendo. Si lo haces para Dios,
si lo haces con el corazón correcto, si lo haces como parte de tu caminar con Él, entonces estás cumpliendo tu propósito. Porque lo que haces con amor y fe tiene valor eterno. Yo conocí una mujer que estuvo orando 40 años por su esposo. 40 años sin ver ningún cambio. 40 años creyendo, intercediendo, amando. Y un día él se quebró. Lloró como un niño y le entregó su vida a Cristo. ¿Sabes qué me dijo ella? No me arrepiento de un solo día de espera. Cada lágrima valió la pena. Y yo pensé, eso es propósito, no fue una plataforma. No fue un escenario, fue fidelidad en lo oculto, amor constante, fe que persevera. Y quizás vos sos como ella. Estás sembrando hace años sin ver fruto. Estás siendo fiel en lo invisible. Estás caminando en el camino que Dios trazó, pero nadie lo nota. Y te sentís invisible, ignorado, olvidado. Pero escúchame, Dios ve, Dios anota, Dios recompensa cada acto de amor, cada oración, cada semilla, cada decisión correcta. Cuando nadie te ve, todo eso tiene valor eterno. Nada de lo que haces en su nombre se pierde. Y si estás en una etapa donde nadie te aplaude, donde no hay reflectores, donde no hay reconocimiento, quiero decirte algo que me cambió la vida. El anonimato también es altar. Porque muchas veces es ahí donde más se forma el carácter, donde más aprendes a depender de Dios, donde más crece tu raíz. Yo pasé por años donde nadie sabía quién era, donde nadie me invitaba a predicar, donde mis palabras no salían en ningún lado. Y fue ahí donde Dios me formó en lo oculto, en lo silencioso, en la intimidad. Porque si tu raíz no es profunda, tu fruto no se sostiene. Y Dios no tiene apuro. Él prefiere tomar su tiempo contigo, construir bien el cimiento antes que levantarte rápido y que todo se derrumbe después. Por eso, si sentís que estás en pausa, que todo va lento, que estás escondido, no desesperes. No estás detenido, estás siendo formado. Y déjame hablarte de algo más. Hay muchas personas que están caminando con Dios, pero no lo disfrutan. Porque están todo el tiempo mirando el futuro. Todo el tiempo preocupadas por cuándo llegará la promesa, cuándo se cumplirá la palabra, cuándo verán el fruto. Y mientras tanto se pierden el presente, se pierden a Dios en el ahora. Y es que a veces sin darnos cuenta convertimos la promesa en un ídolo. Nos enfocamos tanto en el allá que dejamos de ver lo que Dios está haciendo acá, hoy, en este momento, en este minuto. Dios también está en el proceso. No solo en el destino. ¿Te diste cuenta cómo Jesús disfrutaba del camino? No tenía apuro, no corría, caminaba, se detenía a hablar con personas, a sanar a uno solo, a cenar en una casa, a orar en un monte. Jesús vivía presente. Y eso lo hacía tan conectado con el Padre. Y yo quiero vivir así. Quiero disfrutar cada paso del camino. Quiero encontrar a Dios en los detalles, en lo cotidiano, en lo simple. Porque si no puedo ver a Dios ahora, tampoco lo voy a ver cuando llegue lo que espero. Así que si estás en una temporada de espera, aprende a disfrutar el proceso. No vivas con la angustia del todavía no. Viví con la gratitud del ya estoy caminando con Él. Porque el propósito no es solo llegar. Es quién sos mientras caminas. Es cuánto te pareces a Jesús cada día. Es cómo respondes cuando nadie te mira. Y ahí está el verdadero éxito espiritual. Ser fiel cuando nadie te ve. Amar cuando no te lo agradecen. Servir cuando estás cansado. Dar cuando no tenés mucho. Perdonar cuando no hay disculpas. Eso también es cumplir el propósito. Y quiero decirte esto y decírtelo bien fuerte. Dios no se olvidó de vos. Quizás pasaste años soñando algo que todavía no llegó. Años sirviendo, años creyendo, años esperando. Y sentís que Dios cambió de idea, que te dejó a un costado, que ya no sos su prioridad. Pero te aseguro que no es así. Dios nunca se olvida de una semilla plantada con fe. Nunca se olvida de una lágrima derramada en oración. Nunca se olvida de una vida rendida a Él. Puede pasar el tiempo. Puede cambiar todo a tu alrededor. Pero Dios no cambia. Y su palabra sigue en pie. Y cuando Dios dice algo, lo cumple. No cuando vos querés, sino cuando sea el tiempo perfecto. Porque Él no solo quiere darte la promesa, quiere que puedas sostenerla, que no te destruya, que no se convierta en un ídolo, que no te saque de su presencia. Por eso, si todavía no llegó, seguí caminando, seguíme creyendo, porque Dios no llega tarde, Dios llega justo en el momento donde tu corazón está preparado para recibir, en el momento donde no te va a desviar, sino impulsar. En el momento donde ya no te importa tanto la promesa como su presencia. Y si este mensaje te está abriendo los ojos, si sentís que Dios te está hablando, si algo en vos está despertando una nueva esperanza, quiero pedirte que te suscribas al canal. Porque no se trata solo de un mensaje, se trata de seguir caminando juntos, de crecer, de madurar, de ser transformados.
Así que hace clic, suscríbete y sumate a esta comunidad de personas reales con fe real. Y ahora quiero cerrar esta parte hablándote de algo que es clave, la diferencia entre un camino elegido por vos y un camino trazado por Dios. El camino que vos elegís puede ser cómodo, seguro, predecible, pero no te transforma, no te estira, no te saca de tu zona de confort. En cambio, el camino que Dios traza te desafía, te confronta, te empuja, te forma, te vacía de lo que no sirve y te llena de lo eterno. Sí, quizás no es el más fácil. Sí, quizás no es el más rápido. Sí, a veces duele, pero al final, cuando miras atrás, te das cuenta de que era exactamente el camino que necesitabas. No para lograr cosas, sino para ser quien fuiste creado para ser. Y ese es mi deseo para vos. Que vivas en plenitud, que descubras tu verdadera identidad, que te parezcas cada vez más a Jesús. Que llegues al final de tu vida con la certeza de que no caminaste por casualidad, sino por destino. ¿Sabes algo que aprendí con los años? Que uno no puede caminar el camino de Dios con equipaje extra. No podés avanzar si estás cargando cosas que Dios no te pidió que lleves. Y no te hablo solo de cosas materiales. Te hablo del pasado, del resentimiento, de la culpa, de la comparación, de la amargura, del orgullo, de esa necesidad constante de demostrar algo a los demás. Si querés seguir caminando vas a tener que soltar, porque hay mochilas que pesan tanto que no te dejan avanzar. Y no porque Dios no te esté guiando, sino porque vos estás aferrado a cosas que no te sirven en este nuevo tramo del camino. ¿Qué cosas te está pidiendo Dios que dejes atrás? Tal vez son heridas del pasado, gente que te lastimó y que todavía tiene demasiado espacio en tu mente. Tal vez son tus propios errores, esos que te repetís una y otra vez como si fueran tatuajes en el alma. Tal vez es esa imagen falsa que te creaste de vos mismo para protegerte, pero que ya no te deja ser real. Sea lo que sea, quiero que sepas esto, el camino de Dios requiere ligereza, requiere humildad, requiere dejar, y eso no es debilidad, es sabiduría. Porque el que camina con Dios sabe que cada día es una oportunidad de soltar lo que pesa y abrazar lo que edifica. Y no siempre es fácil. A veces soltar significa perdonar. A veces significa quedarte en silencio cuando querés defenderte. A veces significa dejar de buscar explicaciones que nunca van a llegar. A veces es aceptar que no todos van a entender tu proceso, que no todos van a aplaudir tu obediencia y que eso también está bien. Porque vos no caminás para ser visto, vos caminás para ser fiel. No caminás por aplausos, caminás por convicción, y si sabés que Dios está en ese camino, entonces no necesitas más. Su voz es suficiente, su dirección suficiente, su presencia es todo. Y sabés, he descubierto que cuanto más tiempo caminás con Dios, más sencillo se vuelve todo. No porque la vida se haga más fácil, sino porque dejás de necesitar tantas cosas para sentirte pleno. Empezás a valorar lo esencial, a encontrar a Dios en lo simple, a sentir su abrazo en lo cotidiano, a reconocer su mano incluso en los días comunes. Porque la verdadera madurez espiritual no está en hacer cosas grandes para Dios, sino en amarlo más cada día, en confiar más, en rendirte más, en depender más, en decir, Señor, no sé todo, pero sé que te tengo a vos y con eso alcanza. Y si estás en una etapa donde sentís que no sabés qué viene después, que estás caminando pero sin mapa, que solo tenés una palabra, una sensación, entonces estás en buen camino, porque así es como funciona la fe. No te da certezas visibles, te da convicciones invisibles, no te muestra todo el recorrido, te muestra al guía. Y si tenés al guía, tenés lo que necesitas. Mira, yo no llegué hasta acá por saberlo todo, ni por tener un plan perfecto. Llegué porque seguí caminando, aun cuando no veía, aun cuando me dolía, aun cuando no tenía fuerzas. Y eso es lo que te pido que hagas hoy, que sigas caminando. Un paso más, aunque sea pequeño, aunque sea tembloroso, pero un paso, porque cada paso en obediencia es una semilla y Dios no olvida ninguna semilla. Hay pasos que parecen insignificantes, pero en el mundo espiritual están moviendo montañas, están abriendo puertas, están trayendo milagros, están preparando cosas que ni imaginás. ¿Y sabés qué? No siempre lo vas a sentir, no siempre vas a tener emociones encendidas. A veces vas a caminar con el alma en silencio, con la fe golpeada, con las dudas latentes, pero aún así vas a caminar. Y eso es lo que agrada a Dios, la fe que se mueve incluso cuando no hay señales. No esperes sentirlo todo para obedecer, no esperes entenderlo todo para avanzar. A veces vas a tener que decidir confiar aunque no tengas certeza, como Abraham, que salió sin saber a dónde iba, como Noé, que construyó un arca sin haber visto nunca la lluvia, como María,
que aceptó el plan sin saber cómo sería todo. Porque el camino que Dios traza no siempre viene con instrucciones claras, viene con una invitación: sígueme. Y ese sígueme no significa que todo será fácil, significa que no estarás solo. Y eso basta, porque cuando estás con Él, podés atravesar el fuego y no quemarte. Podés pasar por el valle y no temer. Podés vivir sin certezas humanas y aún así tener paz. Porque su presencia es la garantía de que vas a llegar, de que lo que comenzó Él lo va a terminar. Y si estás cansado, si sentís que tus fuerzas están agotadas, no te castigues por eso, no te acuses por estar débil. Recordá que el mismo Jesús en el Getsemaní dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, y aún así siguió. Dio un paso más, se rindió al Padre, cumplió el propósito. Él no lo hizo por tener fuerzas humanas, lo hizo porque sabía quién lo sostenía. Y vos también sabés quién te sostiene. Así que no te desanimes si estás agotado. La fatiga no significa fracaso. El cansancio no significa que estás mal. A veces estar cansado es simplemente señal de que estás invirtiendo todo lo que sos en obedecer. Y Dios honra eso. Dios ve ese esfuerzo. Dios se conmueve con ese corazón que, aunque está débil, sigue creyendo. Y quiero que escuches esto: el cielo aplaude cada paso que das en fe, cada decisión correcta que nadie ve, cada momento de obediencia en lo oculto, cada sí que le das a Dios, aun cuando el alma tiembla. Porque esas decisiones invisibles están escribiendo una historia eterna. Y si sentís que todo esto te está hablando, que Dios está usando estas palabras para sacudir tu alma, para recordarte quién sos, para impulsarte a seguir, quiero pedirte que te suscribas ahora mismo al canal. No para sumar un número más, sino para que formes parte de esta familia espiritual que no camina sola, que avanza junta, que se anima, que se levanta, que cree. Ahora, quiero hablarte de algo más antes de cerrar esta parte. El enemigo no le teme a tus dones. Le teme a tu obediencia, porque un don sin obediencia no tiene impacto eterno. Pero un corazón obediente, aunque tenga pocas habilidades, puede cambiar el mundo. ¿Y sabes qué más? El enemigo sabe que no puede detener el plan de Dios, pero va a intentar detenerte a vos, te va a distraer, te va a desanimar, te va a hacer dudar, te va a mostrar todo lo que no sos, todo lo que te falta, todo lo que hiciste mal. Pero vos tenés que recordarle todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios prometió, todo lo que ya hizo en tu vida. Porque cuando te alineas con la verdad de Dios, no hay infierno que pueda frenarte. Así que no le des lugar a la mentira. No negocies con el desánimo. No hagas tratos con el miedo, porque el Dios que te llamó es fiel. Y si te llamó, te va a sostener, te va a equipar, te va a abrir puertas, te va a preparar, te va a respaldar. Y cuando menos lo esperes, vas a mirar atrás y vas a decir: valió la pena. Cada paso, cada lucha, cada renuncia, porque el camino de Dios siempre vale la pena. Hoy quiero terminar este mensaje como se termina una conversación con alguien que amás profundamente, con una bendición, con esperanza y con verdad. Porque no hay mayor regalo que pueda darte que recordarte quién sos, a quién le perteneces y hacia dónde vas. Y aunque no te conozca personalmente, aunque no te haya abrazado aún, quiero decirte con el alma: sos importante, sos necesario, sos parte del plan. Tu historia, con todo lo que viviste, con lo que lloraste, con lo que callaste, tiene un propósito eterno. Y aunque quizás muchas veces te convenciste de que eras uno más entre millones, Dios nunca te vio así. Dios te pensó desde antes de que nacieras. Te diseñó con intención, te soñó con detalles. Trazó un camino solo para vos. Y si todavía estás acá, si todavía estás respirando, si todavía estás luchando, es porque ese camino sigue abierto. Es porque todavía hay pasos que dar, hay decisiones que tomar, hay destinos por alcanzar, hay milagros que vivir. No dejes que nadie te convenza de que ya es tarde. No dejes que tu pasado hable más fuerte que la voz de Dios. No dejes que el dolor de ayer se convierta en la razón para abandonar el mañana, porque nunca es tarde para volver al camino. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y quiero hablarte a vos que quizás pensaste en rendirte, que hace tiempo que caminás con una fe silenciosa, rota, casi apagada. Quiero que sepas que Dios no necesita que tengas una fe perfecta, solo necesita que no te sueltes. Y no solo eso, Él no se suelta de vos. Aunque estés débil, aunque estés confundido, aunque estés cansado, Él te sigue sosteniendo. Y si pudieras verte con los ojos del cielo, si tan solo pudieras ver quién sos realmente en Cristo, verías a un hijo, a una hija, con un diseño único, con un llamado del cielo, con una unción irrepetible,
con una historia que puede impactar generaciones, porque no sos pequeño en el reino. Tal vez nadie te lo dijo así antes. Tal vez creciste sintiéndote a la sombra de otros. Tal vez pensaste que tu historia no tenía nada especial, pero no es cierto. Porque en cada grieta que tenés, Dios puede hacer que su luz brille con más fuerza. Porque donde otros solo ven una vida más, Dios ve un instrumento poderoso. Y yo creo con todo mi corazón que estás por entrar en una nueva temporada. Una temporada donde vas a caminar con más claridad, con más convicción, con más autoridad. Donde ya no vas a caminar desde la culpa o la duda, sino desde la identidad. Porque sabés quién sos, porque sabés a quién seguís, porque sabés cuál es tu camino. Y sí, quizás no tenés todos los detalles, pero tenés dirección, tenés paz, tenés propósito. Y eso basta, eso te alcanza para levantarte cada día y decir, Señor, no sé todo, pero sé que estás conmigo y eso me alcanza. Y así se camina, así se avanza. No con certezas humanas, sino con fe sobrenatural. Con una fe que no depende de emociones, que no necesita ver para creer, que simplemente confía. Y en esa confianza vas a ver milagros. Vas a ver puertas abrirse, vas a ver gente restaurarse por lo que vos compartas, vas a ver oraciones respondidas, vas a ver cómo lo que parecía muerto comienza a florecer otra vez, porque no todo lo que está enterrado está muerto. Algunas cosas están sembradas y lo que hoy parece silencio, mañana puede ser cosecha, así que no renuncies a lo que sembraste, no abandones el campo antes de tiempo, porque la cosecha está en camino. Y si no sabes por dónde empezar, empezá por rendirte. Decirle a Dios, toma mi vida, toma mi historia, toma mis planes, mis ideas, mis miedos, mis heridas y úsalos para tu gloria. Y vas a ver cómo Él toma cada parte de tu vida y la transforma en algo que ni vos imaginabas. Y cuando te des cuenta, vas a estar caminando con un sentido nuevo, con una luz que te guía desde adentro, porque el que camina con Dios nunca está perdido. Y antes de cerrar, quiero recordarte esto con toda mi alma, vos importás. A veces la vida, las circunstancias, las voces externas, incluso tu propio diálogo interior, pueden hacerte sentir invisible, irrelevante, innecesario. Pero Dios nunca pensó eso de vos, nunca. Para Él sos irreemplazable. No hay otro como vos, no hay otra historia como la tuya, no hay otra voz que pueda hacer lo que vos podés hacer. Y por eso vale la pena que sigas, vale la pena que te levantes una vez más, que llores si tenés que llorar, que sanes, que sueltes lo que no sirve, que abraces lo eterno. Y si estás dispuesto a hacer eso, te prometo que lo mejor aún no lo viviste, que los días más gloriosos de tu vida todavía están por delante, que los testimonios que vas a contar todavía no sucedieron, que los milagros que vas a ver aún están por manifestarse, porque así es Dios. Un Dios que guarda lo mejor para el final, que restaura lo que parecía perdido, que levanta lo que estaba caído, que llama lo que no es como si fuera, que escribe capítulos nuevos cuando todos pensaban que ya se cerró el libro. Y vos sos parte de esa historia. Así que no importa si tenés 40, 50, 60 o más. No importa si sentís que no tenés tiempo, fuerza o recursos. Cuando Dios te llama, también te capacita. Cuando Dios te convoca, también te equipa. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas decir, sí, Señor, acá estoy. Ese es el verdadero comienzo del propósito. Esa es la oración que cambia todo. Y ahora sí, si este mensaje habló a tu alma, si sentís que Dios estuvo sentado a tu lado mientras lo escuchabas, si se te aflojaron las lágrimas y se te encendió el corazón, te pido que te suscribas al canal ahora mismo. No como un trámite, sino como un paso más en este camino que estamos haciendo juntos. Esta comunidad es para vos, este lugar es tuyo también. Y si podés compartir este mensaje con alguien, no sabés a quién puede salvarle el día. No sabes a quién puede recordarle que todavía hay camino, que todavía hay esperanza, que todavía hay Dios. Así que suscríbete, compartí, comentá si querés contar lo que sentiste, pero por sobre todo, seguí caminando. No estás solo, nunca lo estuviste. Dios va delante tuyo, Dios va con vos, Dios está en vos. Y el camino que Él trazó sigue abierto.